Mi papá está en el cielo. ¿Podría ayudarnos a volver a casa?, le dijo un niño pequeño a un solitario y millonario director ejecutivo en el aeropuerto central. La lluvia caía de manera incesante sobre el área de llegadas, cubriendo el asfalto con una capa de luces reflejadas. Las luces de freno de los taxis se convertían en estelas rojas y difusas. Un anuncio por megafonía informaba sobre vuelos retrasados. Los asientos metálicos en la zona de espera relucían bajo el agua, la mayoría de ellos desocupados. Unos cuantos viajeros se resguardaban bajo los aleros, absortos en sus móviles o paseando de un lado a otro. Mateo permanecía sentado en solitario en el banco más alejado, con el cuello de su abrigo subido para protegerse del frío. A sus pies descansaba un maletín de piel y bajo el brazo guardaba una pequeña bolsa de regalo. Aunque la lluvia empapaba su traje a medida, él no se inmutaba. Las gotas se deslizaban en silencio por el cristal de su Cronos. Acababa de participar en una conferencia financiera internacional en la que había sido el ponente principal, con gran repercusión en los medios y brindis con champán. Todo había resultado un éxito, uno más en su extensa trayectoria. Sin embargo, al contemplar la lluvia, no experimentaba ninguna emoción. Nadie lo esperaba en la zona de llegadas, ni una llamada, ni un mensaje de bienvenida a casa. Su conductor se retrasaba, pero no era eso lo que densificaba el ambiente. La lluvia siempre le provocaba esa sensación, trayéndole a la memoria algo que había intentado sepultar. Una noche remota en la que su hermano pequeño, Diego, lloraba desconsoladamente bajo un aguacero, la misma noche en que sus padres se marcharon para no volver jamás. Exhaló un suspiro prolongado y alzó la mirada, intentando deshacer el nudo que sentía en el pecho. Al otro lado del cristal, en el interior de la terminal principal, un niño pequeño observaba con la frente apoyada en la ventana. Se llamaba Leo, tenía 6 años, vestía un chubasquero con un pequeño roto junto a la cremallera y aferraba un oso de peluche desgastado que respondía al nombre de Capitán Peluche. Su expresión era de una calma inusual, muy distinta a la agitación propia de los niños de su edad. La madre de Leo trabajaba en el turno de noche, encargándose de la limpieza de la terminal. Siempre le pedía que la esperara tranquilamente hasta que acabara el último pasillo, y él obedecía sin rechistar. Era consciente del agotamiento de su madre. A veces la oía toser por la noche cuando ella pensaba que él ya estaba dormido. Aquella noche, la lluvia arreciaba con demasiada fuerza como para poder coger el autobús. Unos días antes, un amigo de clase le había espetado a Leo: «Tú no tienes padre, por eso nunca viene nadie a buscarte». Leo no le contestó, pero aquellas palabras se le quedaron clavadas en la memoria. Ahora, al ver cómo la lluvia se intensificaba, se fijó en un hombre que esperaba solo en el exterior. Iba muy bien vestido, transmitía serenidad y parecía la clase de persona que posee un coche grande, de esas que podrían llevar a alguien a casa. Leo se incorporó, se ajustó la capucha, abrazó con fuerza a Capitán Peluche y se dirigió hacia la salida. La lluvia lo recibió con un golpe seco, empapando al instante sus finas zapatillas. No se detuvo. Se encaminó directamente hacia el banco donde estaba el hombre. Mateo bajó la vista, perplejo. Un niño se plantó frente a él, completamente empapado pero sereno, con unos ojos grandes y una voz sorprendentemente firme. «Mi papá está en el cielo. ¿Nos podría ayudar a llegar a casa?». Mateo se quedó paralizado. Aquellas palabras resonaron en su interior con la fuerza de un trueno. Si esta escena te ha emocionado, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte nada. Continuamos. Parpadeó, confuso. Hacía mucho tiempo que nadie le solicitaba ayuda.
Nadie lo había mirado de esa manera, con una confianza tan pura. Antes de que pudiera articular palabra, la voz de una mujer se abrió paso a través del sonido de la lluvia. ¡Leo! Una mujer de cabello claro corrió hacia ellos, con el abrigo empapado y pegado al cuerpo y el pelo húmedo enmarcando su rostro. Se arrodilló junto a Leo y lo estrechó en un fuerte abrazo. En una de sus manos sostenía un paño de limpieza. Sus dedos temblaban ligeramente. «Le pido 1000 disculpas», dijo sin aliento, dirigiendo la mirada hacia Mateo. No era su intención molestarlo, solo intentaba ser amable. Mateo la estudió con detenimiento. Tenía los ojos de un azul claro, fatigados pero transparentes. En su actitud no había rastro de temor, solo una mezcla de disculpa y entereza. No se excusó ni suplicó. Simplemente secó la lluvia del rostro de Leo y se dispuso a marcharse. Fue entonces cuando Mateo se puso en pie. «No se preocupen», dijo con suavidad. «Tengo sitio de sobra en el coche. Permítanme que los lleve». La mujer, Sofía, se quedó inmóvil. Leo la miró a ella y luego a Mateo. «Te dije que era de los buenos», susurró con una leve sonrisa. Al principio Sofía no contestó, pero su expresión se transformó. Finalmente, asintió una sola vez. Se dirigieron hacia el coche. Leo caminaba dando pequeños saltos, sin soltar a Capitán Peluche. Su alegría no se debía al viaje en coche, sino a que, a su humilde manera, había conseguido ayudar a su madre. Mateo lo seguía a unos pasos de distancia, con una extraña opresión en el pecho. Acababa de sentir una genuina preocupación por alguien. No estaba del todo seguro, pero por primera vez en mucho tiempo, el sonido de la lluvia no le resultaba perturbador. La lluvia se deslizaba por las ventanillas mientras Mateo conducía su elegante coche negro, alejándose del aeropuerto. Los limpiaparabrisas se movían con un ritmo constante, rasgando el velo de la tormenta. En el asiento trasero, Leo se había acomodado entre su mochila mojada y un cinturón de seguridad que le venía un poco grande. Tarareaba una canción para sí mismo mientras abrazaba a Capitán Peluche. Se mostraba completamente tranquilo en presencia del desconocido que conducía. Sofía, sentada en el asiento del copiloto, aún trataba de recuperar la calma. Su pelo claro, que empezaba a secarse formando suaves ondas, se adhería a los hombros de su abrigo desgastado. Observaba a Leo y luego el paisaje, con las manos entrelazadas sobre su regazo. «De verdad no era necesario», dijo en voz baja. «Nos las habríamos arreglado». Mateo no la miró. Se limitó a asentir una vez. «Lo sé». El interior del coche era cálido y seco, y olía ligeramente a cuero y a algo limpio y caro, como el cedro o la bergamota. Se sentía como un mundo aparte en comparación con los pasillos ruidosos del aeropuerto o la pequeña sala de descanso donde Sofía acababa de terminar su turno. En el silencio que se instaló, la voz de Leo se oyó desde el asiento trasero. «Señor Mateo, ¿usted tiene hijos?» Las manos de Mateo se crisparon por un instante sobre el volante. «No», respondió con un tono neutro pero distante. Leo aceptó la respuesta sin más preguntas. Se inclinó un poco hacia adelante, con curiosidad. «Entonces, ¿por qué a veces parece que está triste? Mi profesora dice que la gente triste no siempre llora». Sofía se volvió hacia él. «Leo», musitó en tono de advertencia, pero Mateo dejó escapar un suspiro que casi fue una risa. «Tu profesora tiene toda la razón», afirmó. El resto del trayecto transcurrió en un ambiente más relajado. Leo acabó acurrucado junto a Capitán Peluche, observando cómo las gotas de lluvia competían en una carrera por la ventanilla. Pero lo más impactante aún no ha llegado. «No te muevas, quédate hasta el final». Sofía mantenía la vista fija en los edificios que desfilaban ante ellos, sus dedos rozando un descosido en su abrigo que llevaba semanas queriendo arreglar. Cuando se detuvieron frente al residencial Las Rosas, un inmueble de ladrillos descoloridos y canalones torcidos,
Sofía exhaló un suspiro de alivio. Una única bombilla en el porche emitía un zumbido tenue sobre la entrada. «Es aquí», dijo con suavidad. Mateo observó el edificio. No se encontraba en estado de ruina, pero mostraba el desgaste propio de algo que se mantiene en pie más por el cariño que por el dinero. «Gracias», añadió Sofía mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad. «Por traernos, de verdad». Mateo se inclinó hacia la guantera, pero tras un momento de vacilación, abrió la consola central. Extrajo un paraguas nuevo, perfectamente embalado y con la etiqueta de la tienda aún puesta. Lo tendió. «El suyo está roto», dijo sin más. «Quédese con este». Sofía parpadeó. Durante un segundo no reaccionó. Su mirada iba de la mano de él al paraguas y de vuelta a su rostro. «No, de verdad, no puedo aceptarlo». «Sí que puede», la interrumpió él con delicadeza. «No es más que un paraguas». Pero era mucho más que eso. Era la forma en que lo había dicho, como alguien que no solía ofrecer cosas importantes, pero que cuando lo hacía, hablaba completamente en serio. Sofía lo cogió lentamente. Sus dedos rozaron los de él. Estaba tibio por el calor del coche. Lo contempló un instante, sin entender por qué sentía una opresión en el pecho. «Gracias», repitió, y esta vez su voz sonó diferente. Mateo asintió levemente y volvió a fijar la vista en el parabrisas. Ella abrió la puerta y Leo salió tras ella, chapoteando y riendo en un charco. Se dio la vuelta y se despidió con la mano. «Adiós, señor Mateo. Conduzca con cuidado». Mateo los vio recorrer el corto sendero hasta la puerta. Sofía se detuvo en lo alto de la escalera con el paraguas nuevo abierto sobre sus cabezas. Era lo suficientemente grande como para protegerlos a los dos. Miró hacia atrás una última vez. Él seguía allí, sin ninguna prisa por marcharse, sin mirar el móvil, simplemente esperando. Sofía le dedicó una sonrisa apenas perceptible, una mezcla de cansancio, gratitud e inseguridad, pero genuina. Mateo volvió a asentir. Luego se apartó del bordillo, y el suave ronroneo del motor fue engullido por el sonido de la lluvia. Al girar la esquina, su mirada se posó en el asiento vacío del copiloto. Para un hombre que había pasado años rodeado de gente sin ser visto realmente, algo había cambiado esa noche. Una pregunta inocente de un niño, la silenciosa fortaleza de una mujer y un paraguas que pasaba de una vida a otra, como una promesa susurrada de que, quizás, no todas las conexiones son efímeras. El apartamento estaba en silencio, iluminado únicamente por la luz del atardecer que se filtraba a través de las persianas. Leo dormía la siesta en el sofá, con Capitán Peluche aferrado contra su pecho y un calcetín a punto de caerse. Sofía se movía por el salón, ordenando por fin un rincón caótico que había estado evitando durante semanas. A su lado, un contenedor de plástico abollado contenía recibos antiguos, ropa de bebé y papeles olvidados. Sonrió levemente al encontrar una tarjeta dibujada por Leo, figuras de palo y un corazón torcido con la palabra «mamá». Debajo de unas mantas, sus dedos tropezaron con algo más rígido, una fotografía. Se detuvo. Estaba descolorida y ligeramente curvada por los bordes. En ella, una Sofía visiblemente embarazada aparecía sentada en un banco a las afueras del Hogar Esperanza. A su lado, un joven con una sudadera gris sonreía con dulzura. Sobre su regazo, un pequeño oso de peluche, el mismo que ahora descansaba en el cajón de Leo. Hacía años que no pensaba en Diego, pero los recuerdos empezaron a fluir. Diego Vargas había sido cooperante en el Hogar Esperanza, donde ella se alojó durante su último trimestre de embarazo. Su amabilidad era genuina, sin artificios. Traía aperitivos a las sesiones de grupo, nunca hacía preguntas indiscretas y una vez le prestó un libro,
Lo que permanece, diciéndole simplemente para las noches silenciosas. Escuchaba cuando nadie más lo hacía. Se quedó hasta tarde para reparar un calentador averiado durante una tormenta. El día que ella se mudó a su primer apartamento, él le dedicó una sonrisa que parecía una mezcla de orgullo y tristeza. Le dio la vuelta a la fotografía, una inscripción con letra desvaída. Invierno de 2017. S y esperanza. El corazón se le encogió. Diego, y entonces lo comprendió todo. Mateo, la forma en que sus ojos ocultaban algo no dicho. Su silencio cuando surgía el tema de la familia, el increíble parecido. Volvió a examinar la foto, los rasgos de Diego, el rostro de Mateo. Eran innegablemente hermanos. Esa misma tarde, con el corazón desbocado, Sofía se encontraba frente al edificio Zenit. Fue el propio Mateo quien le abrió la puerta, vestido de manera informal con un jersey oscuro. Parecía sorprendido de verla allí. «Siento presentarme así, sin avisar», dijo Sofía, apartándose un mechón de pelo húmedo de la cara. «¿Está todo bien?», preguntó él, haciéndose a un lado para dejarla pasar. «Sí», respondió ella al entrar. «Creo que tienes que ver esto». El apartamento era moderno y minimalista, de líneas puras, con libros sin abrir y un sillón de cuero junto a la ventana. Le entregó la fotografía. Mateo la tomó con lentitud. Cuando sus ojos se posaron en la imagen, se quedó completamente inmóvil. Sus dedos se curvaron ligeramente sobre los bordes. «Diego era tu hermano», dijo Sofía en voz baja. Silencio. Cuando él levantó la vista, su expresión era indescifrable. «Nunca había visto esta foto», dijo. «Fue después de que dejáramos de hablarnos». Sofía se acercó un poco más. «Él me ayudó muchísimo». No hablaba mucho de sí mismo, pero recuerdo que a veces parecía triste, como si llevara una carga más pesada de lo que aparentaba. Mateo soltó el aire de golpe, y tanto que la llevaba. El silencio que se instaló entre ellos no era incómodo, sino denso, cargado de duelo, culpa y el peso de las palabras no dichas. Si este relato está llegando a tu corazón, compártelo para que más gente pueda conocerlo. «No sabía que hacía voluntariado», añadió Mateo. «No hasta que fue demasiado tarde». Sofía se apoyó en el borde de una mesa cercana. «Me regaló ese libro, Lo que permanece». Me dijo que era para cuando todo se sintiera demasiado silencioso. Aún lo leo a menudo. Mateo volvió a mirar la foto. Él quería ayudar a la gente. Yo le decía que fuera práctico, que madurara. Lo aparté de mi lado, pero él nunca dejó de creer en la bondad de las personas. Sofía no intentó consolarlo, simplemente permaneció a su lado, con su hombro casi rozando el de él. «Quizás él creía que tú también encontrarías tu propia forma de ayudar», susurró, «aunque te llevara tiempo». Mateo no respondió, pero ya no parecía temer el recuerdo que tenía ante él. Y esta vez no lo afrontaba en soledad. El chirrido del carrito de limpieza acompañaba los pasos de Sofía por el largo pasillo de la Terminal Sur. Su ritmo era más lento de lo habitual, con los hombros encogidos y el rostro inexpresivo. El zumbido de las luces fluorescentes sobre su cabeza se mezclaba con el eco lejano de las maletas con ruedas. Pero ella solo oía la voz de «Esa mañana tiene que presentarse en administración ahora mismo». Sin más explicaciones, ni tiempo para reaccionar, solo un encargado, con cara de pocos amigos, y una notificación impresa. Para cuando llegó al despacho y se sentó en la silla de plástico frente a dos directivos de semblante pétreo, ya intuía que algo iba mal. Una queja, una acusación formal presentada por un colega del aeropuerto al que apenas conocía, alegando que se había dirigido a un pasajero de alto valor para pedirle dinero, de forma agresiva y buscando claramente compasión. El viajero en cuestión, según el informe, era un hombre con un traje a medida al que se vio ofreciéndole llevarla en su coche a ella y a su hijo. La insinuación era evidente. Sofía nunca se había sentido tan indefensa en su vida.
Intentó explicar que jamás había pedido dinero, que estaba cumpliendo con su turno, que fue su hijo quien se acercó al hombre y que todo se zanjó con un agradecimiento y un paraguas. Pero el daño ya estaba hecho. Letizum comunicaron que quedaba en situación de suspensión temporal a la espera de una investigación. «Comprenderá usted», dijo uno de ellos con un tono condescendiente, «que debemos velar por la conducta de nuestros empleados ante nuestros clientes premium». Ella asintió en silencio, se levantó y salió de allí con las manos temblorosas y una rabia ardiente en el pecho. Esa noche no le contó nada a Leo. Se quedó sentada a la mesa de la cocina mucho después de que él se durmiera, con la mirada fija en el paraguas plegado que Mateo le había regalado. Estaba en un rincón, con la etiqueta aún puesta, como si también esperara una explicación. Mateo se enteró al día siguiente por la tarde. Leo lo había llamado desde el móvil de Sofía, con su voz alegre al principio, pero que se tornó insegura cuando Mateo le preguntó por qué no estaba en el colegio. «Mi mamá está hoy en casa», explicó. «Son cosas de mayores, pero está triste y creo que alguien le ha hecho daño». La mano de Mateo se detuvo sobre el escritorio. No hizo más preguntas ni le pidió explicaciones a Sofía. Había visto esa expresión en su rostro antes, la misma de la noche en que se conocieron bajo la lluvia, una mezcla de resignación y dignidad. Abrió su ordenador portátil. 20 minutos después, estaba hablando por teléfono con su equipo legal. «Necesito que investiguen un incidente en el aeropuerto», dijo sin rodeos. «Una empleada de la limpieza está siendo investigada por una queja falsa. Quiero que se resuelva de forma discreta y rápida, y quiero una disculpa formal para mañana». «Señor, ¿puedo preguntar?» «No», lo cortó Mateo, aunque su tono era tranquilo. «Limítense a hacerlo». A la mañana siguiente, Sofía recibió una llamada del mismo encargado que la había suspendido. Su tono era ahora muy diferente, vacilante, casi nervioso. «Sofía, le debemos una disculpa. La queja en su contra no tenía fundamento. Tras una investigación más exhaustiva, parece que el testigo falsificó el informe. Esa persona ha sido despedida de su puesto. Lamentamos las molestias ocasionadas». Colgó, en un silencio atónito. Cuando abrió la puerta principal, Mateo estaba allí. Vestía de manera informal ese día, sin traje, solo un jersey gris, marengo y vaqueros, pero su presencia seguía siendo imponente, como la de alguien que soporta un gran peso sin llamar la atención. Sofía parpadeó. «¿Has tenido tú algo que ver?» Mateo sonrió levemente. «En realidad no». Ella se cruzó de brazos, escrutando su rostro. «¿Por qué? ¿Harías algo así por mí?» Él dudó apenas un instante. Luego, en voz baja, dijo: «Porque nadie defendió a mi hermano cuando lo necesitaron». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Más que una respuesta, eran el eco de algo mucho más profundo. No era lástima, no era obligación, había sido una elección. La mirada de Sofía se suavizó. Se hizo a un lado, sujetando la puerta. «Entra», dijo, y esta vez él aceptó. El bullicio de la terminal era un sonido familiar. Los suelos brillantes, el parpadeo de los monitores de embarque, el suave zumbido de las escaleras mecánicas. Era un mundo al que Sofía se había acostumbrado, un lugar que limpiaba cada noche hasta dejarlo reluciente. Pero hoy todo le parecía extraño, demasiado grande, demasiado ruidoso, porque Leo había desaparecido. Sucedió en cuestión de segundos. Sofía se había girado para hablar con un supervisor sobre un cambio de horario. Al bajar la vista, el lugar a su lado estaba vacío. Ni rastro de la sudadera azul, ni de las zapatillas pequeñas, ni de Capitán Peluche, el oso de peluche desgastado que lo seguía a todas partes como una sombra. Al principio, pensó que quizás se había acercado a la máquina expendedora de dulces, o que había seguido a otro de los conserjes que ya lo conocían.
pero a medida que pasaban los minutos, el miedo comenzó a subirle por la garganta como una llama. Empezó a llamarlo por su nombre. Cuando Mateo recibió la llamada de Sofía, su voz ya temblaba. Leo ha desaparecido. Estaba justo aquí. Vio a alguien repartiendo globos. Creo que lo siguió. He buscado por todas partes cerca de mi puesto, pero no pudo terminar la frase. El corazón de Mateo se detuvo por un instante. Ya voy para allá, dijo, mientras cogía su abrigo. Se encontraron en la sala de personal de la terminal. El rostro de Sofía estaba pálido, y sus ojos saltaban de una figura a otra entre la multitud. Él tomó el control de la situación de inmediato. Voy a pedirle a seguridad que revise las cámaras. Lechensusen, dijo, tú quédate aquí por si regresa. Ella asintió en silencio, con los nudillos blancos de apretar el móvil. En cuestión de minutos, Mateo estaba junto a un monitor, observando las imágenes en blanco y negro de Leo caminando detrás de un vendedor de globos. Era solo un hombre con una gorra roja que empujaba un carrito lleno de figuras de helio. La pequeña figura de Leo era fácil de pasar por alto, con la cabeza inclinada hacia arriba, fascinado. Se había desviado por un pasillo lateral que conducía al extremo más alejado del mirador panámico. Mateo ya estaba en movimiento antes de que el vídeo terminara. Leo estaba sentado solo en el suelo, frente a la gran pared de cristal, con las rodillas pegadas al pecho. Aferraba a Capitán Peluche con un brazo. En la otra mano sostenía el cordel arrugado de un globo. Al otro lado del grueso cristal, un avión despegaba hacia el cielo gris de invierno. Mateo se acercó lentamente. El pasillo estaba en silencio. Los ecos de la multitud sonaban ahora lejanos. Se sentía como otro mundo, suspendido en el tiempo. Se arrodilló junto a Leo, sin decir nada al principio. Leo levantó la vista, parpadeando. No había lágrimas en su rostro, solo una expresión pequeña y seria de alguien que intenta ser valiente. No debería haberme ido solo, susurró el niño. Mateo asintió. Lo sé, solo quería ver el cielo, añadió Leo, para ver si papá nos puede ver desde allá arriba. El cordel se le escapó de la mano. Mateo lo atrapó y algo dentro de él se anquebró. Recordó haber estado en un pasillo como este años atrás, solo que en lugar de un niño pequeño era su hermano menor, Diego, siendo trasladado en una camilla a urgencias, inconsciente. Mateo se había quedado atrapado en un atasco. Llegó tarde a sus últimos momentos. Tarde. No llegó a tiempo. Pero ahora, con este niño pequeño mirándolo, esperando que un adulto llegara, él sí había llegado. Con suavidad, extendió los brazos y levantó a Leo. Yo te veo, dijo Mateo en voz baja, y creo que tu papá también. Leo apoyó la cabeza en su hombro. Mateo lo abrazó con más fuerza de la que pretendía. Sentía el pecho oprimido, la respiración entrecortada. Por primera vez en años, el peso que cargaba no lo aplastaba, sino que lo anclaba. Estaba aquí, y eso lo cambiaba todo. La nieve había estado cayendo suavemente durante todo el día, cubriendo la metrópolis con un silencio sosegado que hacía que las calles de abajo parecieran una maqueta en un escaparate navideño. Allí arriba, en la terraza corporativa de Torres del Alba, el mundo se sentía a kilómetros de distancia, tranquilo y en paz, bañado por el suave resplandor anaranjado del atardecer. Mateo ajustó la última tira de luces alrededor del árbol. No era el árbol más alto ni el más simétrico, pero poseía una belleza humilde y viva, un poco torcido, un poco azotado por el viento, exactamente como debía ser. Se giró al oír abrirse las puertas del ascensor a sus espaldas. Sofía salió primero, llevando a Leo de la mano. Llevaba un sencillo vestido de punto de color crema bajo el abrigo y su cabello dorado, que normalmente recogía en prácticos moños o trenzas, caía suelto esa noche en suaves ondas que el viento mecía.
Tenía las mejillas sonrosadas por el frío y sus ojos parpadeaban ante las luces de la azotea que Mateo había colgado con sus propias manos. Los ojos de Leo se abrieron de par en par al ver el árbol. ¿Es para nosotros? Mateo sonrió. Sí, he pensado que todo árbol de Navidad merece ser encendido al menos una vez por personas que creen en las segundas oportunidades. Sofía parecía buscar las palabras adecuadas, pero no le salían. Mateo no la presionó. Simplemente le entregó a Leo una pequeña caja de adornos. ¿Crees que puedes ayudarme a terminar de decorarlo? Leo asintió con entusiasmo y se puso manos a la obra de inmediato, colgando esferas brillantes con sumo cuidado, mientras tarareaba lo que seguramente era una canción del colegio. Mateo miró de reojo a Sofía. Se había acercado al borde de la azotea y contemplaba la metrópolis. Las luces parpadeaban a lo lejos. Había algo sereno en su postura, pensativa, como si se estuviera permitiendo sentir paz por primera vez en mucho tiempo. Él se acercó a ella, ofreciéndole una taza de chocolate caliente. He pensado que el chocolate ayudaría. Ella sonrió y la cogió con ambas manos. Sus dedos se rozaron, ninguno de los dos se apartó. «Es precioso», dijo ella al cabo de un momento. «Quería darte las gracias», respondió Mateo, «por tu forma de ver el mundo y por criar a un niño que no espera la bondad, sino que la crea». Sofía rió en voz baja, bajando la mirada. «Creo que la mayoría de los días es él quien me enseña a mí». «A mí también», murmuró Mateo. Justo en ese momento, Leo gritó: «¡Falta la punta!». Mateo se volvió. «Tienes razón». Sacó de una caja detrás del árbol una estrella plateada envuelta en papel de seda. Se arrodilló junto a Leo y la puso en sus manos. «¿Quieres ayudarme a ponerla?». Leo asintió y Mateo lo levantó en brazos, sujetándolo con firmeza mientras el niño estiraba los brazos y colocaba la estrella en la mismísima punta. Cuando estuvo bien asegurada, Mateo lo bajó con cuidado. Luego sacó un pequeño mando a distancia del bolsillo. ¿Listos para encenderlo? Leo cogió la mano de su madre, Mateo tomó la otra. Los tres se quedaron de pie juntos frente al árbol. Mateo pulsó el botón. En un instante, la azotea se inundó de una luz dorada. El árbol brilló, proyectando un cálido resplandor sobre sus rostros. No hubo fuegos artificiales ni música, solo el sonido del viento, el lejano zumbido de la metrópolis y tres personas que, sin necesidad de decirlo, sabían que ese momento era importante. Sofía miró a Mateo, con los ojos reflejando las luces. Él le devolvió la mirada, firme, sin buscar palabras. No necesitaban decir nada, ni gracias, ni quédate, ni me estoy enamorando de ti. Pero el calor entre sus manos, la forma en que Sofía se inclinó un poco más hacia el hueco de su brazo y la suave sonrisa de Mateo al mirarlos a ella y a Leo era más que suficiente por ahora. Esta era su Navidad, solo ellos. Una azotea, un árbol torcido y una luz que nacía de la elección de estar presentes. Era media tarde cuando Mateo regresó a su despacho. Un día después de encender el árbol en la azotea, la metrópolis seguía envuelta en la calma posterior a la Navidad. Calles más tranquilas, bandejas de entrada más ligeras, pero su mente estaba lejos de estar en paz. Al entrar en su despacho, su ayudante lo esperaba con un pequeño cuaderno de tela en la mano. «Señor, lo encontré mientras limpiaba los archivos antiguos de las taquillas de los voluntarios», dijo en voz baja. Era de Diego. Mateo se quedó inmóvil. No había visto nada escrito por su hermano desde el accidente. Lentamente extendió la mano, cogió el cuaderno y asintió en silencioso agradecimiento. Una vez a solas, Mateo se sentó en su escritorio, con las manos apoyadas durante un largo rato sobre la suave cubierta antes de abrirlo. La letra era inconfundiblemente la de Diego, desordenada, abierta, emocional, una mezcla de entradas de diario
dibujos y pensamientos sueltos. Algunas eran sobre su trabajo de cooperante en el aeropuerto, otras eran fragmentos de historias. Pero entre 2 páginas había una carta doblada. Estaba sin terminar, sin destinatario ni nombre, pero el título en la parte superior decía: «A la chica de pelo dorado y sonrisa valiente». El pecho de Mateo se oprimió. Empezó a leer. «Probablemente no te acuerdes de mí. Tenías tantas cosas encima en aquel entonces, embarazada, asustada y aún así más fuerte que nadie que haya conocido. Sonreías cuando no tenías por qué hacerlo. Reías para que tu bebé no sintiera miedo en la barriga. Quería darte las gracias por dejarme sentirme útil. Solo era un cooperante, un chaval intentando averiguar qué hacer con su propio desastre. Pero tú me hiciste sentir que importaba. No sé qué clase de madre serás, pero algo me dice que algún día alguien te mirará y se dará cuenta de que está menos solo gracias a ti. Y quizás eso sea suficiente para mantenerlo aquí». Mateo dejó de leer. Le temblaban ligeramente las manos mientras cerraba la carta. Diego nunca la envió. Quizás nunca tuvo la intención de hacerlo, pero cada palabra, cada línea, había sido escrita con esmero. Y no era solo admiración, era fe. Su hermano pequeño había visto algo en Sofía mucho antes que él, pero esta vez Mateo no sintió envidia ni arrepentimiento. Sintió paz, porque Diego había tenido razón. Esa noche, Mateo caminó tranquilamente hacia el pequeño Parque del Sol, cerca del edificio de Sofía. No tenía ninguna razón para ir, ningún plan. Solo un impulso silencioso que le pedía estar allí. Los vio cerca de los columpios. Leo intentaba subir por las barras, decidido pero riendo. Sofía estaba cerca, animándolo en voz baja. Llevaba el pelo dorado recogido en una coleta suelta y las mejillas sonrosadas por el frío. No la llamó. Simplemente se quedó observando un momento. Observó cómo se movía ella, cómo reía cuando Leo casi se caía, cómo sus ojos seguían a su hijo con una suave vigilancia, del mismo modo que Diego debió de verla alguna vez. Cuando ella se percató de su presencia, su sonrisa se amplió, no de sorpresa, sino de calidez. «¿Has venido?», dijo simplemente acercándose. Mateo asintió, metiendo las manos en los bolsillos del abrigo. «No quería estar en ningún otro sitio», respondió. Ella lo miró fijamente durante un rato, como intentando leer algo en su rostro, pero Mateo no dijo nada de la carta. No era necesario. En lugar de eso, se sentó a su lado en el banco, en silencio. Vieron a Leo subir y bajar, caer y volver a reír. Luego, sin grandes gestos, Mateo extendió la mano y tomó la de ella. Los dedos de ella se curvaron suavemente alrededor de los suyos y se dio cuenta de que esto no era por Diego, era por él, por el hombre que había perdido tanto, por el niño que aún llevaba dentro y que todavía creía que la bondad podía rescatar a la gente del abismo, por la oportunidad de aferrarse a algo, a alguien, antes de que se le escapara de nuevo. Se quedaron sentados bajo la luz que se desvanecía. Sus manos unidas descansaban entre ellos. Sin remordimientos del pasado, solo un momento presente que por fin se sentía correcto. La lluvia había vuelto, no con la fuerza de antes, sino como una llovizna suave que cubría la metrópolis con un brillo silencioso. Del tipo de lluvia que no obliga a la gente a refugiarse, sino que hace que todo sea más lento, más suave, más reflexivo. Sofía salió por la puerta de empleados del aeropuerto, con los hombros un poco caídos después de otro largo turno. Su abrigo era fino y sus zapatillas habían perdido toda su impermeabilidad, pero estaba acostumbrada a las incomodidades. Eran parte de la vida. Se ajustó la capucha y comenzó a caminar hacia la parada de autobús, como cada noche, pero se detuvo. Allí estaba ese coche, el sedán negro con las ventanillas ligeramente empañadas, aparcado cerca del bordillo, no en el área de llegadas, esperando sin prisa.
Sofía parpadeó bajo la lluvia y dio un paso vacilante hacia adelante. Entonces, la puerta trasera se abrió de golpe y Leo salió disparado, con la mochila colgando torcida y Capitán Peluche a punto de caerse del brazo. «¡Mami!», gritó sonriendo. «Hoy nos recoge él». Mateo bajó del lado del conductor, tan tranquilo y sereno como siempre, pero algo en él era diferente, una suavidad en la mirada, una ligereza en la mandíbula. Sostenía un paraguas sobre su cabeza y caminó hacia ella, encontrándola a mitad de camino bajo la llovizna. «No tenías por qué», empezó a decir Sofía, con el corazón latiéndole más rápido de lo debido, pero él la interrumpió con suavidad. «He querido hacerlo». Ella miró a Leo, que ahora la abrazaba por la cintura y daba pequeños saltos por el frío. La voz de Mateo era más baja esta vez, casi insegura. «Ya no estoy de paso», dijo, mirándola con atención. «Me quedo. Si a ti te parece bien». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles y a la vez fuertes. Sofía sintió algo moverse en lo más profundo de su pecho. No sorpresa ni incredulidad, solo calor. Un calor silencioso, que ancla. No respondió de inmediato. Simplemente lo miró a él, luego a Leo, y de nuevo a él, y lentamente asintió. Fue el tipo de asentimiento que significa más que un sí. Mateo le abrió la puerta del copiloto. Leo ya estaba en el asiento trasero, con las piernas colgando, tarareando. Una melodía inventada. Sofía se sentó a su lado, apartándose mechones húmedos de pelo rubio de las mejillas. Al cerrarse la puerta, el sonido de la lluvia se volvió un murmullo. Dentro, el ambiente era cálido y tranquilo. Leo se inclinó hacia adelante y sus manitas tomaron una de las de Mateo. «Vamos a casa», dijo con naturalidad, como si siempre hubiera sido así de sencillo. Y, por una vez, lo era. Mateo miró a Sofía. Ella observaba por la ventanilla, conteniendo algo que no era la lluvia. Él extendió la mano y tomó la de ella correctamente, dejando que sus dedos encontraran un ritmo que encajara. Sin prisas, sin guión, simplemente real. Afuera, la lluvia seguía cayendo, suave y constante. Dentro, un niño de corazón valiente sonreía entre las dos personas en las que más confiaba. No eran perfectos, no estaban planeados, pero volvían a casa juntos.